Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la socialización de la política de administración del riesgo. La alcaldía ha adoptado la política de administración del riesgo articulada a la política anticorrupción. Esto en el marco del Estatuto Anticorrupción, el Plan de Atención al Ciudadano, el modelo integrado de planeación y gestión y, por supuesto, el sistema de control interno. Pero empecemos por definir qué es un riesgo. Hay mucha bibliografía acerca de esto. Se dice que el riesgo puede ser el efecto de una incertidumbre en el logro de los resultados o de los objetivos, puede ser un evento no deseado con potencial de daño, puede ser la probabilidad de ocurrencia de un evento combinada con sus posibles consecuencias y causas, pero la ISO 9000, que es la norma de definiciones de los sistemas de calidad, nos dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿sí? Hablando de incertidumbre como algo bueno, pero también como algo no tan bueno. Entonces es importante tener en cuenta que el riesgo no solamente es desde la imposibilidad de cumplir algo, sino también de la oportunidad que se puede brindar en este contexto. Pero entonces, si a las organizaciones públicas nos piden gestionar el riesgo, ¿qué es eso? ¿Qué es gestionar el riesgo? Bueno, primero que todo, gestionar el riesgo son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a los riesgos inherentes a su misionalidad. ¿Sí? ¿Cómo se planea esto? Lo primero que hay que hacer es saber qué es lo que yo quiero. Y eso se logra a través de la adopción y socialización de la política de administración del riesgo. ¿Sí? Cuando yo tengo claro qué es lo que quiero, a través de esta política tengo que plantear unas soluciones. ¿Sí? Y la primera es identificar los riesgos, luego evalúo su eficacia midiendo el impacto y la probabilidad para eh, disminuir esa probabilidad, ese impacto de los riesgos. Bueno, si se llegara a presentar algún tipo de materialización del riesgo, lo importante es tomar acciones. Esto es lo que le llamamos cultura de enfoque en el riesgo. Pero para esto se definieron una serie de análisis de documentos. ¿Sí? En este contexto, la función pública, que es la que lidera el tema de administración del riesgo, tomó la norma ISO 31000, que es un marco de referencia y puede ser utilizada por cualquier tipo de empresa privada, pública, de servicios de producto grande, mediano o pequeña, donde define, ¿cierto? Los requisitos, la metodología, la estructura de la gestión del riesgo. Luego la función pública, con base en esa norma, sacó la guía de la función pública versión 2018 del mes de octubre, que es la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas. Lo que hizo fue unificar una sola metodología de administración del riesgo, incluyendo los riesgos de corrupción, para que las entidades tuvieran una herramienta más sencilla, ¿sí? Para que pudiera llegar no solamente a la alta dirección, sino también a todos los procesos que conforman esa organización. ¿Qué más tuvieron en cuenta para la construcción de esta metodología? La política anticorrupción que lidera la Vicepresidencia de la República. Al interior de la alcaldía la adoptamos a través del decreto 06 de marzo del 2020. Tuvimos en cuenta también, o se tuvo en cuenta, que es parte del primer componente del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano y también está, digamos que liderada por la dimensión 2 del modelo integrado de planeación y gestión. ¿Mm? ¿Esto para qué sirvió? Para que tuviéramos claro un camino, una guía, ¿cierto? Una estructura para la implementación dentro de las organizaciones. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Pues básicamente fortalecer una cultura de pensamiento en riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que la organización sistemáticamente va a identificar fácilmente, ¿cierto? Y por cada uno de sus procesos va a identificar cuáles son sus riesgos, va a definir los controles y va a poder evaluar, ¿cierto? Qué tan efectivos fueron esos controles, los cuales se van a ver, digamos que, mm, permeados por la cultura organizacional de los líderes de proceso con ese pensamiento en riesgos. ¿Mm? Esto ayuda a que tengamos ya nuestro mapa de procesos institucional y pues obviamente nuestro mapa de procesos centrado en riesgos. Esto hace que la alcaldía sea más eficiente y transparente.
Pero bueno, ahora vamos a conocer nuestra política en sí. Entonces, la política la compone el objetivo, que es definir los lineamientos enfocados a fortalecer el compromiso, articular la metodología, realizar seguimiento y evaluación a la eficacia de la gestión del riesgo, con enfoque por procesos, con el fin de apoyar el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales, que no pueden ser diferentes o articulados a las metas del plan de desarrollo. Segundo componente de nuestra política, el alcance. La política de la administración de riesgos de la alcaldía abarca todos los procesos, ¿m? Y además nos va a ayudar al cumplimiento de nuestra misionalidad. ¿Quiénes son los responsables de implementar, controlar y mejorar la política de gestión del riesgo? Primero, el Consejo de Gobierno. Es el encargado de establecer la política, de definirla, de aprobarla. Debe hacerle seguimiento en ese nivel y analizar periódicamente los riesgos. Los líderes de proceso son los segundos responsables. Ellos son los que tienen que identificar, controlar y hacer monitoreo a los riesgos. Esto es sistemático, esto es más o menos cada 6 meses. El asesor de control interno debe realizar el análisis al diseño y la idoneidad de los controles. Realiza seguimiento y reporta los posibles riesgos de corrupción. Planeación. Planeación tiene un rol muy importante porque es el de acompañar y orientar toda la metodología para que los líderes de proceso se les facilite la identificación, análisis, calificación y valoración del riesgo. Además, es el que consolida el mapa de riesgos. Cuarto componente, la declaración de la política. Recordemos que en este marco la política viene siendo un compromiso. Entonces vamos a ver a qué se compromete la alcaldía del municipio de La Peña. Se compromete a administrar el riesgo en el marco de la gestión eficiente y efectiva del direccionamiento estratégico institucional, bajo el enfoque por procesos a través de la identificación, análisis y valoración de los eventos, asegurando su tratamiento, manejo, control y seguimiento, con el fin de minimizar, evitar o transferir el impacto y la probabilidad de materialización de los riesgos que impidan cumplir con los objetivos, aportando a la gestión transparente. Y quinto, la divulgación. Esta política debe ser divulgada a todos los servidores y colaboradores de la alcaldía por los diferentes medios. Y lo ideal es que esté en la página web para que los demás grupos de valor la tengan disponible. Aquí les presento ya la política, la declaración de la política. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para materializar y poder operativizar esa política? Bueno, les presento el nuevo formato de mapa de riesgos institucional de la alcaldía. Este mapa de riesgos fue organizado por etapas, donde está la identificación del proceso, está la política del modelo integral de planeación y gestión asociada a ese riesgo, está la descripción del riesgo, está el tipo de riesgo. Tenemos las causas, las consecuencias del riesgo, tenemos la valoración del riesgo que se hace al multiplicar la probabilidad por la consecuencia, que ya en otro curso les voy a dar la explicación de toda esta matriz. Están los controles que debemos implementar para que ese riesgo no se materialice. Está la evaluación del riesgo residual, es decir, el riesgo que queda después de controles. Tenemos las acciones preventivas, tenemos el tratamiento del riesgo y tenemos, por supuesto, el monitoreo y seguimiento de los riesgos. Entonces, hay que tener claro que son dos actividades con enfoques diferentes. El monitoreo lo hacen los líderes de proceso, es decir, que si yo puse un control diciendo que iba a minimizar el riesgo de contratar personal que no tenga la competencia y un control era la aplicación de la lista de chequeo, de la verificación del perfil versus los soportes de la hoja de vida. Si yo coloco eso como monitoreo que se hizo, la verificación y aplicación de la lista de chequeo, cuando control interno vaya a hacer el seguimiento, debe haber evidencia de esa implementación de ese control. Entonces, por eso tiene dos miradas diferentes. Tanto el monitoreo como el seguimiento se hacen cada 6 meses. De esta manera, vamos a poder evaluar la gestión de todo el año y en enero de la siguiente vigencia vamos a evaluar otra vez los riesgos y vamos a saber si siguen los mismos, si se valoran más o se valoran menos o si en realidad hay que ampliar la mirada de la gestión del riesgo en esta matriz o en este mapa de riesgos. Entonces espero haberles aclarado
los componentes de nuestra política y en otra oportunidad vamos a hacer un curso muy rápido de cómo se redacta el riesgo, de qué diferencia entre causa y efecto, cuáles son los criterios para valorar el riesgo con respecto a la probabilidad y la consecuencia o impacto. Les agradezco mucho su atención y espero que lo tengamos en cuenta para las actividades diarias de nuestros procesos. Mil gracias.